La vida de Nelson Mandela es una de las historias más inspiradoras de valentía, dignidad y transformación que ha marcado a la humanidad. Nacido en una aldea humilde de Sudáfrica, se convirtió en un símbolo mundial de libertad al desafiar pacíficamente uno de los sistemas de opresión racial más crueles del siglo XX. Su recorrido desde la infancia en el seno de la cultura Xhosa hasta llegar a ser el primer presidente democrático de Sudáfrica es un testimonio del poder de los ideales, la perseverancia y el perdón. Mandela sacrificó su libertad, soportó 27 años en prisión y aún así salió sin odio, con la convicción de unir a su nación. Su legado invita a reflexionar sobre la fuerza del carácter humano, la justicia y el respeto entre los pueblos. Conocer su biografía es abrir la puerta a una lección de vida que sigue iluminando al mundo. Porque su historia no es solo sudafricana, es universal, eterna e inspiradora para cualquier persona que anhela un mundo mejor. Infancia, identidad y formación, 1918-1943. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en la pequeña aldea de Mvezo, en la región rural de Transkei, Sudáfrica, en medio de un contexto social marcado por profundas divisiones raciales y estructuras tribales aún en transición. Su origen no fue uno cualquiera. Provenía del pueblo Xhosa y pertenecía al prestigioso clan Madiba, una línea hereditaria de liderazgo real, lo que desde su nacimiento lo conectó con una identidad cultural fuerte, arraigada en valores de dignidad, respeto y responsabilidad comunitaria. Su nombre de nacimiento, Rolihlahla, en lengua Xhosa significa tirador de ramas del árbol, expresión que también se interpreta como el que provoca problemas, una ironía del destino que años más tarde cobraría sentido cuando ese niño rebelde e inquieto desafió uno de los sistemas de opresión más crueles de la historia moderna. Más tarde, recibió el nombre Nelson por parte de una maestra británica en su primer día de escuela, siguiendo la costumbre colonial de asignar nombres europeos a los niños africanos. Ese simple acto simbolizó el inicio del choque cultural que marcaría su vida. Dos mundos, dos realidades y dos sistemas de valores en conflicto permanente. Mandela creció rodeado de tradiciones ancestrales africanas. En su niñez aprendió historias orales transmitidas por los ancianos del clan, donde se exaltaban valores como la valentía, la lealtad, el honor y la solidaridad. En esas noches alrededor del fuego, escuchando historias sobre reyes Xhosa, batallas militares y resistencia a invasores, se plantó en él la semilla de la identidad, la autovaloración y el sentido de justicia. Aquellas enseñanzas culturales fueron el primer pilar de su liderazgo futuro. Su padre, Gadla Henry Mifakanyiswa, fue consejero del rey tribal de los Tembu, cargo que lo hizo respetado en la región. Sin embargo, perdió su posición tras desafiar la autoridad colonial británica, lo que llevó a la familia a trasladarse a Kunu, un pequeño poblado rural donde Mandela vivió una infancia simple pero feliz. Ese cambio fue clave. Al ver cómo las decisiones de un gobierno colonial afectaban el destino de su familia, el joven Mandela comenzó a percibir la fragilidad de la justicia bajo la opresión del poder. En Kunu vivió como cualquier niño rural africano, pastoreando rebaños, jugando al aire libre y explorando el paisaje natural. Aquellos años le enseñaron libertad, humildad y la importancia de la comunidad. Mandela siempre recordaría ese periodo como uno de los más formativos de su vida, pues allí aprendió a compartir, a colaborar y a valorar la armonía social, elementos esenciales en su visión posterior de reconciliación nacional. La muerte de su padre cuando Mandela tenía alrededor de 9 años marcó un giro decisivo en su destino. Fue adoptado por el regente Jongintaba Dalindyebo, sucesor al trono Tembu, quien ofreció hacerse cargo del niño en honor a la memoria de su padre. Este nuevo entorno lo llevó a vivir en el gran lugar de Mkwekwesweni, sede de la realeza Tembu. Allí, por primera vez, el joven Mandela estuvo expuesto a un ambiente de liderazgo formal, observando el funcionamiento de consejos tribales, reuniones políticas
y la manera en que se tomaban decisiones colectivas basadas en el consenso. Aquella experiencia fue una escuela política adelantada. Mandela aprendió que el liderazgo no se imponía por fuerza, sino por escucha, respeto y autoridad moral. El regente John Gintaba se convirtió en su modelo de sabiduría y gobierno justo, enseñándole que un líder debe actuar para el bien de su pueblo. Fue en esta etapa donde recibió educación formal en escuelas misioneras dirigidas por europeos. La enseñanza cristiana, los códigos morales occidentales y los valores británicos marcaron un contraste con la cultura africana que él conocía. Si bien dicha educación ofreció nuevas oportunidades de crecimiento, también reveló la desigualdad racial profundamente arraigada en Sudáfrica, donde los niños negros recibían formación para ser sirvientes, obreros o ciudadanos de segunda clase dentro de un sistema diseñado para limitarlos. Estos primeros roces con el racismo sembraron en Mandela un cuestionamiento interno que, con el tiempo, evolucionaría hacia una lucha consciente por la igualdad. Tras completar su educación primaria, ingresó en la prestigiosa escuela secundaria de Clarkbury y luego en Hilltown, instituciones metodistas que promovían disciplina, excelencia académica y liderazgo. Allí nutrió su mente con ideas nuevas, descubrió la literatura, el deporte y la ética de servicio. Estas escuelas tenían una visión doble. Buscaban formar a jóvenes africanos civilizados, según estándares europeos, pero sin querer, también les daban herramientas para cuestionar el orden injusto vigente. Mandela absorbió ambos mundos, comprendiendo tanto la cultura africana como la perspectiva occidental. En 1939, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Fort Hare, la institución educativa más importante para africanos negros en ese tiempo. Fort Hare era un terreno fértil para el pensamiento crítico y la formación política, y allí conoció a jóvenes que más tarde se convertirían en figuras clave en la lucha contra el apartheid. Fue en ese entorno donde experimentó por primera vez la rebeldía organizada. Participó en protestas estudiantiles que le costaron su expulsión temporal. Aún sin saberlo, daba sus primeros pasos como activista. En 1941, huyendo de un matrimonio arreglado que el regente había dispuesto para él, Mandela se trasladó a Johannesburgo. Esa decisión marcó el final de su etapa formativa y el comienzo de un nuevo capítulo, el despertar político. En la gran ciudad, conoció de cerca la pobreza urbana, la segregación racial institucionalizada y la injusticia cotidiana, realidades que convertirían al joven idealista en un luchador decidido. La vida de lucha activa contra el apartheid, 1943-1962. El año 1943 marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Nelson Mandela, pues fue entonces cuando ingresó al Congreso Nacional Africano, ANC, organización que luchaba contra la opresión racial en Sudáfrica. Su experiencia como estudiante en la Universidad de Fort Hare y su vida en Johannesburgo lo habían expuesto de forma cruda a las injusticias del apartheid emergente. Mandela llegó al ANC con la convicción profunda de que el cambio no sería un regalo del sistema, sino el resultado de la organización, la educación política y la movilización popular. Fue en este ambiente donde comenzó a moldearse el líder, que, años después, conmovería al mundo entero. En 1944, junto con jóvenes visionarios como Anton Lembede, Walter Sisulu y Oliver Tambo, Mandela cofundó la Liga Juvenil del ANC, ANCIL, una iniciativa diseñada para revitalizar el movimiento y alejarlo del enfoque pasivo y conciliador que había mantenido por décadas. La Liga promovía una nueva filosofía basada en el orgullo africano, la acción directa y la resistencia comunitaria. Mandela emergió como una figura apasionada, enérgica y estratégica, capaz de inspirar a jóvenes a desafiar el pensamiento colonial y a creer en su derecho a una nación libre. Esta etapa reflejó su crecimiento personal, político e ideológico. Entre finales de la década de 1940 y comienzos de los años 50, el gobierno sudafricano institucionalizó el sistema del apartheid.
estableciendo leyes brutales que segregaban a la población según su raza y despojaban a los ciudadanos negros de derechos fundamentales. Mandela asumió un papel de liderazgo dentro del ANC durante este periodo crítico, organizando protestas masivas, huelgas y boicots para resistir la opresión. La campaña de desobediencia civil de 1952 fue uno de los movimientos más emblemáticos liderados por él. Esta campaña promovía la resistencia pacífica inspirada en el espíritu de Gandhi, pero con un carácter más firme y sistemático, y logró movilizar a miles de sudafricanos. Fue también en ese año que Mandela fue nombrado presidente nacional de la Liga Juvenil y vicepresidente del ANC, consolidando su lugar en la dirección nacional del movimiento. Sin embargo, la creciente fuerza del ANC comenzó a ser percibida como una amenaza por el régimen. Mandela fue arrestado por primera vez en 1952 y condenado bajo la ley de supresión del comunismo, recibiendo una prohibición que restringía sus movimientos, discursos y participación pública. A pesar de esta represión, siguió organizando a su pueblo desde las sombras, demostrando una valentía férrea y una devoción incansable. En 1955, Mandela desempeñó un papel clave en el Congreso del Pueblo en Kliptown, donde se adoptó la Carta de la Libertad, documento fundamental que proclamaba la visión de una Sudáfrica libre, igualitaria y compartida por todas las razas. Este manifiesto se convertiría en el pilar moral y político del futuro democrático del país. La postura del ANC había sido hasta ese momento pacífica, pero el régimen respondió con violencia cada vez más extrema. El masacre de Sharpeville en 1960, donde 69 manifestantes desarmados fueron asesinados por la policía, sacudió profundamente a Mandela y al movimiento entero. Este hecho reveló la naturaleza despiadada del gobierno y dejó claro que el diálogo y la resistencia pacífica no serían suficientes para vencer a una dictadura dispuesta a matar para preservar su poder. Fue entonces cuando Mandela, junto con otros líderes, tomó una de las decisiones más difíciles y trascendentales de su vida: emprender un nuevo camino de lucha más radical. En 1961, tras un largo proceso de reflexión y estrategia, Mandela se convirtió en uno de los fundadores de Umkhonto we Sizwe, MK, el brazo militar del ANC, cuyo nombre significa la lanza de la nación. Aunque nunca defendió la violencia indiscriminada, Mandela argumentó que cuando un gobierno niega cualquier recurso legal y reprime con balas a quienes protestan pacíficamente, la resistencia armada se convierte en un acto moralmente necesario. MK se enfocó en sabotajes estratégicos dirigidos contra infraestructuras del gobierno, evitando la pérdida de vidas humanas siempre que fuera posible. Mandela asumió un rol clandestino, operando en secreto, formando combatientes y buscando apoyo internacional para la lucha. Su actividad subversiva lo convirtió en el hombre más buscado de Sudáfrica. En 1962, tras meses de operaciones clandestinas y viajes secretos para reunir fondos y apoyo político en otros países africanos, Mandela fue arrestado. El régimen se preparaba para juzgarlo por traición, esperando así apagar la llama del movimiento. Sin embargo, su captura marcó el inicio de un nuevo capítulo, ya que su figura ya había trascendido de activista local a símbolo continental de la resistencia africana. Aunque encarcelado, su mensaje ya estaba sembrado en la conciencia colectiva de millones, y su lucha no se detendría. El despertar político, resistencia y símbolo de libertad mundial. 1962-1990. La historia de Nelson Mandela entre 1962 y 1990 es uno de los capítulos más conmovedores y poderosos jamás vividos por un líder político. La transformación de un hombre perseguido por su lucha, convertido desde una celda en Robben Island, en la voz más fuerte de libertad, dignidad humana y justicia racial. Son 27 años que no quebraron a Mandela, sino que lo elevaron a símbolo mundial de esperanza. Mandela fue arrestado el 5 de agosto de 1962, tras años de resistencia activa contra el apartheid, y acusado inicialmente de abandonar el país sin permiso y de incitar a huelgas. Aunque sabía que la prisión era inevitable,
Entendía que la lucha por la liberación siempre implica sacrificios personales. Su juicio se convirtió en una plataforma política desde la cual denunció la brutalidad del sistema racista sudafricano. En 1963, mientras cumplía sentencia, el régimen sumó nuevos cargos tras descubrir documentos que vinculaban a líderes del Congreso Nacional Africano, ANC, con sabotaje contra instalaciones del gobierno. Ese proceso histórico se conoció como el Juicio de Rivonia, uno de los más emblemáticos del siglo XX. Mandela, junto a compañeros como Walter Sisulu y Govan Mbeki, enfrentó la posibilidad real de la pena de muerte. En su defensa, pronunció un discurso que estremeció al mundo y que aún resuena como un manifiesto de libertad. Declaró que la lucha contra la opresión racial era un ideal por el cual estaba dispuesto a morir. Pese a la presión internacional, Mandela y sus compañeros fueron condenados el 12 de junio de 1964 a cadena perpetua. Sabían que no volverían a ver la libertad en muchos años, pero aceptaron su destino como parte del camino hacia la liberación de Sudáfrica. Mandela fue enviado a Robben Island, una prisión de máxima seguridad ubicada en una isla inhóspita frente a Ciudad del Cabo. Allí pasaría la mayor parte de sus 27 años tras las rejas. Las condiciones en Robben Island eran duras y humillantes. Mandela fue obligado a realizar trabajo forzado en una cantera de piedra caliza, donde la luz blanca del sol rebotaba en las rocas y dañó permanentemente su vista. Los presos recibían raciones mínimas de alimentos, eran sometidos a aislamiento, golpes y restricciones constantes. Negros y blancos encarcelados no recibían el mismo trato ni siquiera dentro de prisión. Los prisioneros negros recibían peores alimentos, peores condiciones y menos derechos. Aún así, Mandela se negó a permitir que la prisión destruyera su espíritu. Con disciplina, dignidad y autocontrol, Mandela convirtió la celda en un espacio de formación y liderazgo. Transformó a Robben Island en lo que muchos describen como una universidad de la resistencia, donde los presos estudiaban política, derecho, filosofía e historia, compartiendo conocimientos para fortalecer la lucha. Mandela ayudó a mantener la moral alta, promovió el respeto entre reclusos y exigió un trato digno para todos, incluso para sus carceleros. Durante los primeros años de prisión, tuvo un papel de resistencia interna, lideró protestas para obtener mejor trato, luchó por mejores condiciones de estudio y trabajo, y defendió los derechos de sus compañeros. Para él, incluso en la cárcel, la lucha por la justicia no se detenía. A pesar del aislamiento, vigiló con firmeza la conducta de los demás prisioneros, animándolos a mantener la dignidad, porque sabía que rendirse psicológicamente era la verdadera derrota que el sistema buscaba. Mandela fue trasladado en 1982 a la prisión de Pollsmoor, en Ciudad del Cabo, en un intento del gobierno de separarlo de otros líderes y frenar su influencia. Pero fue en vano. Mandela se había convertido en un símbolo mundial. Su nombre, su imagen y su mensaje cruzaron muros, océanos y fronteras. La presión internacional se intensificó. Naciones Unidas, líderes religiosos, gobiernos, organizaciones de derechos humanos y millones de ciudadanos exigían su liberación. Canciones, marchas y movimientos globales clamaban "Free Nelson Mandela". Su capacidad para mantener la esperanza lo distinguió. Mandela nunca expresó odio hacia sus carceleros. Al contrario, buscó comprenderlos, con la convicción de que un futuro pacífico requería reconciliación y no venganza. A partir de 1985, el gobierno sudafricano, debilitado por sanciones económicas, aislamiento diplomático y protestas internas, inició conversaciones secretas con Mandela. Para sorpresa del régimen, él se mostró dispuesto a dialogar, pero firme en sus principios. La liberación tenía que ser para todo el pueblo, no solo para él. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando Mandela rechazó una oferta del presidente sudafricano P.W. Botha de liberarlo con la condición de renunciar a la lucha política y condenar la resistencia armada del ANC.
Mandela respondió desde su celda que un hombre no puede negociar su libertad si su pueblo no es libre, demostrando su integridad moral. En esos años, Mandela se convirtió en el símbolo viviente de la lucha por la igualdad racial, no solo en Sudáfrica, sino en todo el planeta. Aunque privado de libertad física, su imagen era más poderosa que cualquier arma. Representaba la dignidad humana enfrentando a la injusticia. Las cartas que escribió desde prisión reflejaban un espíritu indestructible, sereno y guiado por valores. Finalmente, después de décadas de resistencia interna, presión internacional y el colapso moral del apartheid, el presidente Frederick de Klerk anunció la liberación de Mandela. El 11 de febrero de 1990, Mandela salió de prisión tomado de la mano de su esposa Winnie, mientras una multitud emocionada celebraba el fin de una era. Con paso firme y sin rencor, Mandela se dirigió a la multitud en Ciudad del Cabo, reafirmando su compromiso con una Sudáfrica libre, igualitaria y democrática. No habló de venganza, sino de paz, reconstrucción y unidad nacional. En esos 27 años de prisión, la figura de Mandela trascendió más allá del activista político. Se convirtió en un símbolo universal de resistencia pacífica, de integridad moral frente a la opresión y de esperanza inquebrantable. Su encarcelamiento fue una etapa que no apagó su voz. Al contrario, la amplificó ante los ojos del mundo. Mandela emergió de la prisión no como un hombre quebrado, sino como un líder preparado para guiar a su país hacia la libertad. Prisión, reconciliación y presidencia democrática, 1990-1999. La liberación de Nelson Mandela, el 11 de febrero de 1990, marcó un momento decisivo no solo para Sudáfrica, sino para toda la humanidad. Después de 27 años de prisión, salió a la luz pública con el mismo mensaje de paz, justicia e igualdad que lo había llevado a la cárcel. No cargaba odio ni sed de venganza. Su libertad era el anuncio del nacimiento de una nueva nación. Con su puño en alto, caminó hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, acompañado por una multitud que lo aclamaba como el símbolo vivo de la libertad. Tras su liberación, Mandela se sumergió de inmediato en la misión más desafiante de su vida: negociar el fin del apartheid de manera pacífica. Sabía que Sudáfrica se encontraba al borde de una guerra civil racial. La violencia entre comunidades negras y fuerzas del gobierno, así como tensiones internas entre grupos políticos, amenazaban con hundir al país en el caos. Sin embargo, Mandela apostó por el diálogo. Se reunió con el presidente Frederick de Klerk y con líderes de distintos sectores para construir un camino que permitiera el desmantelamiento del apartheid sin derramamiento de sangre. Los años entre 1990 y 1994 fueron intensos, complejos y decisivos. Mandela demostró una combinación única de firmeza estratégica y espíritu conciliador. Mantuvo la presión política para acabar con las leyes racistas, al mismo tiempo que llamaba a la calma, la paciencia y la convivencia. Fue un mediador constante entre facciones enfrentadas, trabajando para evitar que la violencia arruinara el futuro democrático que tanto costaba construir. Su actitud inspiró al mundo. Demostraba que la libertad podía alcanzarse sin recurrir a la venganza. En 1993, su labor conjunta con Frederick de Klerk fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, un símbolo de la capacidad humana para superar el odio y transformar la historia a través del diálogo. Este reconocimiento internacional no solo honró a Mandela, sino también al pueblo sudafricano, cuyas décadas de resistencia habían finalmente inclinado la balanza hacia la justicia. Mandela aceptó el premio no como un logro personal, sino como un triunfo colectivo de todos los que habían luchado, sufrido y soñado con la libertad. Finalmente, el 27 de abril de 1994, se realizaron las primeras elecciones democráticas multirraciales en Sudáfrica. Millones de ciudadanos, negros y blancos, acudieron a votar por primera vez como iguales. Las filas eran interminables, pero nadie se quejaba. Estaban presenciando un momento que generaciones habían anhelado.
Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, dando inicio a una nueva era de igualdad. Su investidura, el 10 de mayo de 1994, fue una ceremonia histórica que emocionó al mundo entero. Mandela expresó su visión con palabras llenas de esperanza: construir una nación donde todas las razas pudieran convivir en armonía. Como presidente, Mandela enfrentó un desafío monumental: unir un país profundamente dividido tras décadas de odio, racismo institucionalizado y desigualdad. Sabía que la libertad política era apenas el primer paso. El verdadero reto era sanar el alma de la nación. Por eso, su mandato se centró en la reconciliación nacional. Mandela insistió en que el pasado no debía olvidarse, pero tampoco debía ser una cadena que impidiera avanzar. Promovió una cultura de perdón, respeto y coexistencia, recordando constantemente que la paz era esencial para la prosperidad. Una de las decisiones más trascendentales de su gobierno fue la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, liderada por el arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión ofreció un espacio para que víctimas y perpetradores de crímenes del apartheid contaran la verdad. En lugar de tribunales vengativos, la comisión apostó por el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento, el perdón y la reparación moral. Para Mandela, la verdad era el puente hacia la reconciliación. Su visión era sanar sin ocultar, perdonar sin borrar la memoria, unir sin negar el dolor. Durante su presidencia, Mandela implementó políticas orientadas a construir un país más justo. Priorizó programas de acceso a la educación, fortaleció la salud pública, impulsó la vivienda para comunidades marginadas y promovió la creación de empleo para la población que históricamente había sido excluida. Su gobierno estableció iniciativas para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico, buscando sentar las bases de una Sudáfrica donde todos tuvieran oportunidades reales. Además, Mandela se convirtió en un referente diplomático mundial. Su moral, su liderazgo y su capacidad para generar confianza lo convirtieron en una figura respetada por líderes de todos los continentes. Mantuvo relaciones internacionales basadas en el respeto, el humanitarismo y la cooperación. Su presencia en foros internacionales era inspiradora, y su voz se alzaba en defensa de los derechos humanos y la justicia global. Mandela también tuvo gestos simbólicos que marcaron la historia. Uno de ellos fue durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, cuando se puso la camiseta de los Springboks, equipo que durante años había representado el privilegio blanco. Con ese gesto, unió a la nación a través del deporte, enviando el mensaje de que Sudáfrica debía construir un futuro compartido. Una sola nación, un solo equipo, dijo, y el estadio entero gritó su nombre. Esa imagen se convirtió en un símbolo mundial de reconciliación. Otra muestra de su grandeza moral fue su decisión de ocupar la presidencia solo por un mandato. A diferencia de muchos líderes que buscan mantenerse en el poder, Mandela entendía que la democracia debía fortalecerse con nuevos liderazgos y con el ejemplo de alternancia. En 1999, dejó el cargo con dignidad, habiendo logrado la transición del apartheid a la democracia de manera pacífica y ejemplar. Su retiro de la vida política activa fue una lección de humildad y visión de largo plazo. Mandela no dejó la vida pública por completo. Desde su retiro, se dedicó a causas humanitarias y sociales. Impulsó campañas contra el VIH-Sida, apoyó el desarrollo infantil y promovió la paz internacional. Su legado trascendió fronteras, convirtiéndolo en una inspiración para líderes, organizaciones, activistas y ciudadanos del mundo entero. Entre 1990 y 1999, Mandela no solo lideró el fin del sistema más opresivo y racista del siglo XX, sino que enseñó al mundo que la reconciliación es posible incluso después de la injusticia más dolorosa. Su vida demostró que la grandeza no reside en la fuerza física, sino en el corazón capaz de perdonar y construir un futuro mejor para todos. Mandela no solo liberó a su pueblo, liberó las conciencias del planeta. Libertad, paz, activismo y últimos años. 1999-2013.
Cuando Nelson Mandela dejó la presidencia de Sudáfrica en 1999, el mundo lo observó con admiración, preguntándose qué camino seguiría aquel hombre que había cambiado el curso de la historia. Su decisión de no aferrarse al poder y retirarse tras un solo mandato lo elevó aún más como un referente ético y democrático. Había cumplido con el mayor desafío de su vida: guiar la transición de Sudáfrica hacia la libertad y la democracia. Sin embargo, su influencia estaba lejos de terminar. Mandela iniciaba una nueva etapa, no desde un cargo de gobierno, sino desde la autoridad moral más poderosa que un ser humano podía poseer. Convertido en un líder moral global, Mandela centró sus esfuerzos en causas humanitarias que trascendían las fronteras de Sudáfrica. Su voz se transformó en un faro de conciencia para el planeta. Se dedicó a la promoción de la paz, los derechos humanos, el diálogo intercultural y la justicia social. Su presencia en foros internacionales y eventos de relevancia mundial siempre llevaba el mismo mensaje: la humanidad solo avanzará cuando el respeto, la igualdad, el amor y la compasión sean más fuertes que el odio y la discriminación. Mandela ya no era solo un líder político, era un símbolo humanitario universal. En 1999 fundó la Nelson Mandela Foundation, organización destinada a preservar su legado filosófico y promover el liderazgo ético, la justicia social y la memoria histórica. La fundación se convirtió en una plataforma de educación y activismo, destinada a inspirar futuras generaciones a luchar contra la pobreza, la desigualdad y la intolerancia. A través de programas, archivos históricos, campañas y foros de reflexión, la fundación mantuvo vivo el pensamiento de Mandela y multiplicó su impacto alrededor del mundo. Una de sus preocupaciones más profundas fue la lucha contra la pobreza. Mandela entendía que la libertad política carecía de sentido si no iba acompañada de justicia económica. Viajó por distintos países para promover proyectos de desarrollo. Donó recursos para la construcción de escuelas y hospitales. Apoyó iniciativas para el acceso al agua potable y ayudó a impulsar organizaciones que trabajaban para mejorar la calidad de vida de comunidades marginadas. Su compromiso era claro: la dignidad humana debía ser accesible para todos, y el hambre y la miseria no podían seguir siendo aceptadas como parte natural del mundo. De manera especial, Mandela se dedicó a combatir el VIH-Sida, una epidemia que devastaba al continente africano. Durante años, la enfermedad había sido tratada con silencio, prejuicio y vergüenza, incluso por autoridades políticas. Mandela rompió ese tabú. El fenómeno tomó un giro profundamente personal cuando, en 2005, su propio hijo Magado falleció a causa del SIDA. Mandela decidió compartir públicamente la causa de su muerte, buscando eliminar el estigma que rodeaba la enfermedad. El SIDA es un problema que afecta a todos nosotros. Debemos enfrentarlo con valentía y compasión, declaró. Con sus acciones, impulsó programas de prevención, educación y acceso a medicamentos, así como la aceptación social de los pacientes. Mandela también se convirtió en un mediador internacional en conflictos, usando su sabiduría y neutralidad para ayudar a resolver tensiones alrededor del mundo. Fue invitado a intervenir en crisis políticas y humanitarias, incluyendo diálogos de paz en África y Oriente Medio. Líderes de distintas naciones acudían a él en busca de consejo. Su opinión tenía un peso moral que trascendía ideologías, religiones o banderas. Mandela no imponía, inspiraba. No decía qué hacer. Hacía que los demás quisieran hacer lo correcto. Su legado fue reconocido con innumerables premios, doctorados honoríficos y distinciones internacionales. Recibió más de 250 galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz 1993, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, la Orden de San Juan, el Premio Sájarov, y fue nombrado ciudadano honorario de múltiples países. Monumentos, escuelas, plazas, calles y hasta un capítulo especial en la historia de la humanidad fueron dedicados a su nombre.
Pocas figuras históricas han recibido tal nivel de admiración global en vida. Su influencia se extendió también hacia las generaciones más jóvenes. Mandela creía profundamente en el liderazgo juvenil como motor del futuro. Promovió la educación como el arma más poderosa para transformar el mundo, y constantemente enviaba mensajes a estudiantes, jóvenes activistas y nuevos líderes para que asumieran su responsabilidad con visión, ética y coraje. Su ejemplo se convirtió en un modelo de liderazgo humilde, íntegro y basado en valores. Inspiró a millones a comprometerse con el servicio social, la defensa de los derechos humanos y el diálogo como herramienta de cambio. En 2004, con avanzada edad, anunció su retiro de la vida pública para disfrutar de más tiempo con su familia y llevar una vida más tranquila. Dijo con humor: "No me llamen, yo los llamaré", intentando marcar un límite a los continuos pedidos de su presencia en eventos y discursos. Aún así, su figura siguió siendo requerida como símbolo de paz y esperanza. Su imagen estaba tatuada en el corazón del mundo, incluso cuando él deseaba silencio y descanso. La última etapa de su vida estuvo marcada por problemas de salud, principalmente infecciones pulmonares derivadas de los trabajos forzados que había realizado en prisión, especialmente en la cantera de Robben Island. Fue hospitalizado en varias ocasiones, y el planeta entero seguía con preocupación cada actualización médica. Su fragilidad física contrastaba con la inmensidad de su legado. Sudáfrica y el mundo sabían que el día de su partida marcaría el fin de una era histórica. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela falleció en su hogar de Johannesburgo, rodeado de su familia. Su muerte generó una ola de conmoción y homenajes globales sin precedentes. Gobernantes, representantes religiosos, activistas, celebridades, ciudadanos comunes, y millones de personas salieron a las calles con lágrimas, cantos, flores y banderas para honrarlo. En su funeral, asistieron más de 100 jefes de Estado, un hecho histórico que reflejó la dimensión planetaria de su legado. Pero más importante aún, fueron las voces de los humildes, de aquellos cuyo corazón había tocado con sus acciones, las que elevaron su memoria como una luz eterna. Nelson Mandela dejó al mundo un legado que trasciende la política y entra en la esfera de los valores más elevados del ser humano. Su vida enseñó que la justicia puede nacer del sufrimiento, que la paz puede construirse incluso después del odio, y que el perdón es un acto de valentía capaz de cambiar naciones. Su mensaje no fue solo para Sudáfrica, sino para la humanidad entera. Todos tenemos la responsabilidad moral de luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Nos enseñó que la fuerza de un líder no reside en el poder que posee, sino en su capacidad de transformar corazones, que la libertad verdadera requiere compasión y responsabilidad, que la reconciliación es un camino arduo, pero posible, y que la humanidad puede levantarse por encima de sus heridas para crear un futuro más justo. Hasta su último aliento, Mandela fue el recordatorio viviente de que un individuo puede cambiar el mundo cuando vive con propósito, coraje y amor. Su legado permanece no solo en libros de historia, sino en cada gesto de justicia, en cada acto de perdón y en cada lucha por los derechos humanos. Nelson Mandela se marchó físicamente, pero su espíritu sigue guiando a la humanidad, como una antorcha que ilumina la ruta hacia la paz, la dignidad y la esperanza. Mandela nos enseñó que la